Muy buenas tardes, amigos. Gracias al padre Jorge Borges puedo hacer este nuevo video y lo estoy haciendo ahora por la fecha en la que nos encontramos, pues está relacionado con las verdaderas fechas de la Pascua cristiana. Creo que es súper importante que ustedes manejen ese concepto porque es una verdad y para no seguir viviendo la pagana celebración de la Pascua en fechas que no corresponden. Les doy a entender y a conocer de que la Pascua cristiana que celebra la mayoría de las iglesias occidentales hoy en día no coincide con la fecha original de la Pascua judía ni con la fecha histórica exacta de la muerte de Jesús de Nazaret, Yeshua, según el calendario hebreo. Y esto se debe a que tras el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, se estableció que la Pascua cristiana se celebraría siempre en domingo. El primer domingo después del plenilunio, que sigue al equinoccio de primavera, separándola así de la Pascua judía y evitando que coincidan en el mismo año. O sea, esto es como que ustedes hayan nacido un día 8 de enero, por ejemplo, y un año la celebración es el 23, otro año es el 14, otro año es el 5, y en cualquier día, ¿ya? Esa es una realidad, es como si celebrásemos el primer el 1 de mayo, el día del trabajo, un día 14 de mayo, o un día 7 de mayo, o un 23 de abril. Es absurdo. O sea, nosotros nos regimos en nuestras celebraciones de todos los eventos por la fecha, porque ahí realmente coincide un aniversario en concreto. Por esta razón, la Pascua cristiana actual es una fiesta móvil, por lo que les dije antes, en relación al Concilio de Nicea, una fiesta móvil que puede caer en distintas fechas entre marzo y abril, y no necesariamente coincide con el 14 de Nisan del calendario hebreo, cuando ocurrió la Pascua judía y, según las escrituras, la crucifixión de Yeshua, Jesús de Nazaret. Así, aunque la Pascua cristiana ya se haya celebrado la semana anterior, por ejemplo, el Domingo de Resurrección, que en 2025 fue el 20 de abril, la fecha bíblica original del 14 de Nisan, que en 2025 cae alrededor del 28 de abril, según el calendario hebreo y juliano, aún no ha llegado ese día. Entonces, lo que hemos celebrado es una Pascua cristiana pagana, pero la Pascua bíblica auténtica, ligada al calendario hebreo y a los eventos históricos de Yeshua, todavía está por cumplirse. En resumen, la Pascua cristiana actual fue fijada en domingo tras el concilio de Nicea y no coincide con la Pascua judía ni con la fecha histórica exacta de la crucifixión. Por eso la celebración cristiana puede adelantarse o retrasarse respecto de la Pascua hebrea. Y la Pascua bíblica original, 14 de Nisan, siendo relevante para quienes seguimos o tratamos de seguir el calendario hebreo y esperamos la conmemoración de esa fecha, que en 2025 es aproximadamente una semana después del domingo de resurrección. Esta diferencia explica la percepción de que la cristiandad pagana ya celebró la Pascua cuando la fecha bíblica aún no ha llegado. Hay varias fuentes sobre esto, que no me voy a detener en eso, y la importancia que tiene revivir
el momento histórico y espiritual de la crucifixión en su fecha real tiene un fundamento profundo. La crucifixión de Yeshua en el Gólgota es sin duda uno de los eventos más extraordinarios y trascendentales de la historia del mundo. Efectivamente, el acontecimiento del Gólgota es el evento más importante en nuestra historia, tanto por su impacto espiritual como por la energía y significado que conlleva ese acto de sacrificio y redención. En ese momento, lo que fue el agua y la sangre que cayeron a la tierra se vincularon con la tierra, llegando a establecerse un vínculo de Yeshua con el planeta Tierra. Y como él dice, los acompaño hasta el fin de los días. Sí, y de una manera bien específica y bien concreta, y hubo un cambio y hubo un impulso ascendente que nos ha librado de muchas cosas oscuras, como las que han provenido del 666, por ejemplo, de esa bestia, de Sorat, como se los he dicho en otros videos. Y desde una perspectiva espiritual y ritual, conmemorar ese momento en la fecha precisa, el 14 de Nisan, cuando ocurrió realmente, no es solo un acto simbólico, sino que es la forma de conectar con la energía única de ese acontecimiento que trasciende el tiempo y el espacio. En ese sentido, las fechas impuestas por los concilios históricos, como el concilio de Nicea, que fijó la Pascua cristiana en domingo para un calendario distinto, carecen de la profundidad y la autenticidad que tiene vivir el aniversario en su tiempo verdadero según el calendario hebreo y el contexto histórico original. Este evento no es simplemente una fecha en el calendario, sino un ritual vivo que contiene una energía espiritual poderosa, la cual solo puede ser plenamente experimentada y honrada si se revive en el momento real en que sucedió. Por eso, para muchos creyentes y estudiosos, la celebración auténtica debe alinearse con la fecha bíblica original y no con una pantomima o una fecha arbitraria impuesta por tradiciones posteriores que no reflejan la realidad histórica ni espiritual. En resumen, la verdadera importancia radica en la conexión directa con el acontecimiento histórico y espiritual del Gólgota y en la energía que en ese momento único sigue emanando. Celebrarlo en la fecha correcta es revivir esa energía y honrar el sacrificio en su plena dimensión, más allá de calendarios humanos o decisiones conciliares. Ahora, en concreto, yendo a la pantalla que los he tenido ahí pegados con esta imagen, este es el experto mundial en la cronología bíblica, ¿ya? Estos son los evangelios cronológicos de, del señor Michael Rood. Y el hermano Michael Rood vivió cerca de 40 años en Israel, pero ha sido un gran eh, exégeta, diría yo, bíblico. Así es que escribió este tremendo libro que es los Evangelios cronológicos. Y entremos en materia, Evangelios cronológicos. Vámonos a buscar directamente para que entiendan. Creo que a muchos les va a parecer interesante. Ya. La última cena antes de Pesaj. ¿Ya? El 14º, el 14 día del primer mes del mes de Nisan, ¿ya? O del Aviv, que correspondía en esa época al 4028, que estaba después de la era cristiana, y que correspondía al martes 27 de abril, después de la puesta del sol. Esa fue la fecha en que se celebró la última cena.
Hoy estamos a 26 de abril, de tal manera que mañana, domingo 27, primer día de la semana, corresponde equivalentemente y en correspondencia a, entre otras cosas, la última cena, que era antes de Pesaj. Les voy a leer un poquitito nomás de esto porque si no sería muy largo. El momento en el que tuvo lugar esta cena se registra en Juan 13, 1 a 2, aunque Juan Yohanan describe las cosas que sucedieron después de terminada la cena. La declaración de Juan es presentada en la primera parte de la narración para mostrar el tiempo en que esta cena tuvo lugar en relación con la cena de la Pascua que estaba próxima. Ellos no estaban celebrando la cena de la Pascua, sino que estaba próxima. Y aquí aparece Juan 13, ya, versículos 1 y 2, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y terminada la última cena, ya, ese fue el momento, el martes 27 de abril. Mañana es el día de la última cena. Y vamos a ir ahora rapidito, porque así ocurrieron los acontecimientos. Última cena, ya como dice ahí, interpretó el ensayo del pan y el vino de Melquisedec y, bueno, anunció que iba a ser traicionado. Todo esto estamos hablando del 27 de abril, ¿ya? Última cena. Y ahí parte eh, Judas, Yehudas Iscariot, que era como su sobrenombre, ¿ya? Aquí está, después de que el traidor le es revelado secretamente a Johanan, Judas, sin previo aviso, es enviado a hacer un encargo, presuntamente para hacer compras de último momento para la preparación del Pesaj la tarde siguiente, ¿ya? Todo esto el 27 de abril. Y sigue la primera advertencia de Yeshua a Kefa, a Pedro, de que lo traicionaría 3 veces antes de que cante el gallo. Todo esto estaba ocurriendo ahí. Instruyó a sus discípulos a comprar una espada inmediatamente. Enseñó a sus discípulos alrededor de la mesa de la cena. Después de que Judas se va, cuando se lo fue a vender a Yeshua, los discípulos no cantaron ningún himno y se fueron para el monte de los olivos. Estamos hablando del mismo, eh, ya terminando el martes, comenzando el miércoles. Recuerden que el día hebreo, dentro de lo que es el calendario bíblico, y se mantiene hasta el día de hoy, comienza con la puesta de sol. Entonces ahí comenzó el día miércoles 28 de abril. Para nosotros sería el mismo día, ¿ya? Llegó la tarde, tuvieron su cena, dentro del 27, ¿ya? Siguieron pasando las horas, se fueron ahí a lo que es Getsemaní y estamos ya en 28 de abril, o sea, las primeras horas del día, ¿ya? Recuerden, no es a las 12 de la noche que empieza las primeras horas, sino que puede haber sido, no tengo idea, pero 6 de la tarde, 7 de la tarde, ahí comenzó ya a correr el día 28. Y por eso tuvieron hartas horas para que aconteciera todo y se fuera Judas a traicionar a Yeshua. Y sigamos viendo para que les quede claro, pero aquí ya estamos a miércoles, ¿ya? Miércoles 28. Está orando por sus discípulos en el valle de Kidrón, en su camino a Gat Shmanim, que es Getsemaní, ¿ya? Ahí el huerto.
Y por ahí en el jardín del Getsemaní, todo lo que ustedes saben, aquí está recogiendo todo ese aspecto, y es arrestado ahí, en el jardín. Y estamos hablando de las primeras horas del 28, es arrestado. Y ahí se lo llevan al templo, en ese 28, en las primeras horas. Es llevado primero a Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote, miércoles 28 de abril. Anás envía a Yeshua ante Caifás para un interrogatorio ilegal a medianoche, ¿ya? Pero como le digo, eso dentro de ese miércoles, a medianoche. Vamos a ver si podemos ir un poco más rápido. Bueno, se lo llevaron a Poncio Pilato. Caifás interrogó a Yeshua. Pedro negó a Yeshua ante los guardias. Seguimos estando en ese miércoles 28 de abril. Los custodios se burlan y golpean a Yeshua mientras tiene sus ojos cubiertos y es traído ante el Sanedrín. En horas de la madrugada, llevado al salón de las piedras talladas en el monte del templo, a corta distancia del pretorio de Pilato, que es la fortaleza Antonia, o que era. Yeshua es amarrado y llevado dentro del pretorio de Pilato, que es el salón del juicio. Recuerden ustedes, estamos hablando así, pasada la medianoche, o sea, tardecito. Se lo llevaron. Pilato regresó e interrogó a Yeshua. Da su primer veredicto de inocente. Pilato ahí envió a Yeshua y a sus acusadores a Herodes para que lo juzgara, que era el rey. Yeshua es presentado ante Herodes en su palacio, pero rehúsa reconocerlo como rey. Seguimos ahí, esto pasado la medianoche del 28 de abril. Herodes escuchó las acusaciones de los principales Kohanim, o sea, los sacerdotes y los Sofrim. Herodes se burla del rey Yeshua vistiéndolo con una túnica real. Recuerden, seguimos en 28 de abril, miércoles. Herodes indignado devuelve a Yeshua con Pilato tras ser incapaz de conseguir una respuesta. Se juntan Pilato con Herodes y dan un veredicto común en Gábata. El segundo es el segundo veredicto de inocente dado por Pilato. Más acusaciones son presentadas frente a Pilato y Herodes. Yeshua rehúsa responder. Seguimos en el miércoles 28. Pilato ofrece una siniestra elección para el programa anual de indultos de Pesaj, que es la Pascua judía. Yeshua o el famoso asesino Bar Abbas, ¿no? Que lo conocemos como Barrabás, Bar Abbas. Y ahí ordena crucificar, o sea, perdón, ordena azotar a Yeshua, es golpeado y ridiculizado por los soldados, es presentado por los Kohanim, perdón, es presentado a los Kohanim gobernantes y oficiales romanos. Viene el tercer y cuarto veredicto de inocente por Pilato. Seguimos en ese mismo día, si todo estaba transcurriendo durante ese miércoles 28 de abril. Así es que dijo que ningún delito hallaba en él. Regresa a confrontar a Yeshua de forma privada en el salón del juicio. Después sale al Gábata e implora liberar a Yeshua. Lo llevó a Yeshua donde estaba la silla de juicio y proclama a Yeshua rey. Pero cede Pilato ante las amenazas políticas de los líderes religiosos y finalmente da la orden de crucifixión. Estamos hablando del miércoles 28 de abril. Todo esto aconteció durante la mañana. Así es que aparece aquí que Simón de Sirene cargó la cruz de Yeshua, que se habría sido
quién la cargó, qué otras cosas más. Bueno, ahí Judas lamenta su traición, tira las 30 piezas de plata al suelo en el templo y se mató con su propia espada. Y ahí Yeshua es llevado al sitio de crucifixión en el Gólgota. Se le ofrece vino amargo, que era un analgésico, pero él lo rechaza. Dice aquí cerca de las 9 a.m., pero yo me quedo con la hora que aparece en Juan, que habla del mediodía, ¿ah? Eso de las 12 del día, a la hora sexta, que es cuando dice la sentencia es colocada sobre la cabeza de Yeshua. Y estamos hablando de ese miércoles. Ahí están los ladrones, uno lo reconoce, el otro se burla. Las tinieblas cubren la tierra mientras las ovejas de Pesaj son sacrificadas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Yohanan toma a la madre de Yeshua bajo su, ¿dónde está? Bueno, bajo su cuidado. Lo pone con Juan, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Y aquí aconteció previamente todo lo que es la pasión del Cristo, donde anduvo paseando por ahí, paseando por las calles, mientras la gente lo trataba súper mal, ¿ya? Cargando la cruz, cargando el madero de tortura. eh, Tan mal que esto no aparece, no está en ninguna parte, pero le lanzaban piedras. En parte de la multitud hubo mucha gente que le lanzaba piedras. Eso no lo van a ver escrito, eso es un recuerdo de una regresión que tuve, que yo vi cómo le lanzaban las piedras. Así es que estamos hablando del miércoles 28 y ahí fue, bueno, la crucifixión, su muerte, ya no voy a detenerme en eso más, que tiene ser, pero sigue siendo 28 de abril, consumado es el grito de triunfo y la muerte de Yeshua. 28 de abril, al jueves 29 de abril, un día, al viernes 30 de abril, 2 días, después al 1 de mayo, 3 días. Iba a estar 3 noches y 3 días en la tumba, porque esa fue la única señal que él dio, estableció, ¿ya? Igual que Jonás, 3 días y 3 noches. Así es que se cumplieron en forma exacta. Y entre comillas, al anochecer del sábado, ¿ya? Al tercer día completo, terminado, empieza el domingo. Y él ahí en la noche, en la madrugada, resucitó. Pero estamos hablando, como les digo, con esos 3 días completos. Entonces, el miércoles 28 de abril es cuando crucificado muere, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga, los sepulcros de los primeros frutos se abren. Pasaron un montón de cosas. Y ahí es atravesado todo eso en 28 y ahí vienen los 3 días y 3 noches y eso sí que calza exacto, ¿ya? Entonces, mañana, ¿no? Comenzaría lo que es la última cena, ¿ya? Y después 28, 29, 30 para pasar de ahí a el, bueno, para nosotros viene a ser el 31, ¿ya? Que vendría a ser el día de la resurrección, ¿ya? Y espero con esto que les quede claro cuándo fue la fecha para que si desean lo puedan celebrar
y regocijarse con él el 30 perdón, no, estamos a 30 el primero, ¿ya? El día primero, es un lapsus mío. El día del 27 al 28 al 29 al 30 y el primero de mayo, día de la resurrección. Ya, ahí sí, rectificado el error. Tanto número, tanta fecha me confunde también. Es eso, ahí se cumplen los 3 días, las 3 noches y bueno, espero que les sirva esta información. Es correcta, ¿ya? Está dicha al detalle. Pueden comprar el libro de los Evangelios cronológicos de Michael Rood y pueden entrar a ver con detalle todo lo que está escrito. Aquí están todos los Evangelios puestos de manera ordenada, en forma precisa y con todo el conocimiento que tiene Michael Rood sobre esta materia, ¿ya? Para entender eso, que el Shabbat 1 de mayo, las mujeres descansan, recuerden que era Shabbat, y no podían estar. Entonces parte María Magdalena, Miriam de Magdala, parte el 1 de mayo, que estamos hablando de lo que sería después del Shabbat, el primer día de la semana, y ya no estaba en la tumba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Michael Rood? Que la resurrección de Yeshua antes del atardecer en el Shabbat semanal, después de pasar 3 días y 3 noches en la tumba. Y con eso los dejo. Bendiciones pido al Padre Jorge Bodge para todos y cada uno de ustedes. Y si, como les digo, si gustan sumarse a la celebración, pueden hacerlo como gusten. Mañana comienza Última Cena y lo que viene a ser el aniversario de su crucifixión y muerte. Bendiciones para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén y amén.